Bueno, nos habíamos quedado con los parámetros de antenas, habíamos visto los parámetros de diagrama y nos faltaban ver los parámetros de impedancia. Entonces, un momento, decíamos que vamos a ver los parámetros de impedancia. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer es igual como hacíamos en el capítulo de líneas de transmisión, pues modelaremos la antena a través de su impedancia de entrada. Es decir, yo voy a tener aquí una antena y un generador. Voy a cambiar de color para el generador, a ver este. Tengo una antena y tengo un generador. Entonces el generador lo represento con su equivalente de Thevenin, una tensión en circuito abierto y una impedancia del generador, que normalmente, igual que habéis visto en los problemas de líneas de transmisión, va a ser de 50 ohmios y por tanto va a ser real. Esta impedancia del generador va a ser real porque ya se construye así para que esté bien adaptado con las líneas de transmisión de impedancia característica real que vamos a poner entre medio del generador y de la antena, ¿no? Aquí he puesto la conexión directa entre generador y antena como si no hubiera línea de transmisión, pero normalmente la va a haber. Si hubiera línea de transmisión, pues se hace lo que ya sabéis del capítulo 3. Aquí pues aplicáis las cosas que hemos dicho allí. Entonces la antena como siempre la representaremos a través de su impedancia de entrada, que es la relación entre la tensión y la corriente en terminales de la antena, y acordaos del teorema de sustitución, que nosotros podemos sustituir un subcircuito, que es la antena que hay a la derecha de estos terminales, la sustituimos por su impedancia de entrada. La impedancia de entrada tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria sabéis que se llama reactancia de entrada. Entonces la parte real la descomponemos en dos términos. Un término R sub R y otro término R sub omega. Enseguida os daré una interpretación física de lo que representa cada término. Pero para entender mejor la interpretación física de estos dos términos, lo que vamos a hacer es calcular la potencia entregada a la antena. Acordaos que aquí estamos utilizando fasores eficaces. Como estamos calculando fasores eficaces, no aparece el factor 1/2. En líneas de transmisión tampoco aparecía el factor 1/2 porque utilizábamos igualmente fasores eficaces. Pero aquí, por si alguien ve este vídeo sin haber visto el capítulo de líneas de transmisión, pues hay que decirlo, que utilizamos fasores eficaces, no aparece el 1/2. Entonces la potencia entregada es la parte real de la impedancia de entrada por el módulo de la corriente de entrada al cuadrado. Aquí en estos apuntes he definido la corriente de entrada como I sub 0, entonces por eso, para ser coherentes, pues aquí pone I sub 0, la corriente de entrada al cuadrado. En antenas, igual que en líneas de transmisión la corriente de entrada era I sub in, en antenas se suele utilizar I sub 0 por un motivo muy sencillo, porque hay un tipo de antena que estudiaremos más adelante, que es el dipolo, en el cual el punto de alimentación de la antena es el centro de la antena. Y como el centro de la antena, y como el eje de coordenadas, los ejes de coordenadas se ponen centrados en el centro de la antena, el centro de la antena coincide con el origen de coordenadas. Entonces esta I sub 0 representa I función de z en z igual a 0, o sea, I de 0 y abreviadamente I sub 0, ¿no? Entonces por eso se suele poner en antenas la corriente de entrada como I sub 0, cuando, para ser coherentes con lo que hemos visto hasta ahora, pues sería I sub in, ¿no? Pero bueno, quedamos con que es I sub 0. Entre la potencia entregada es la parte real de la impedancia por el módulo de la corriente I sub 0 al cuadrado. Teniendo en cuenta que la parte real de la impedancia se descompone en dos términos, R sub R y R sub ohmio, pues me queda R sub R, módulo de la corriente de entrada al cuadrado, más R sub ohmio, módulo de la corriente de entrada al cuadrado. Entonces, por conservación de la energía, la potencia que se entrega en la antena tiene que convertirse en otras formas de... La potencia, digamos, electromagnética que viene del generador que entregamos a la antena, se tiene que transformar en algo dentro de la antena, ¿no? ¿Y en qué se transforma? Obviamente, una parte se transformará en calor, en calentamiento de la antena. Si el conductor que constituye la antena
no es perfecto. Como nunca va a ser perfecto, pues siempre habrá una pequeña parte de la potencia que se convertirá en calor. Pero luego también sabemos que la potencia está radiando. Entonces, pues claro, la potencia que entregamos a la antena, la mayor parte se va a radiar. Entonces tenemos la potencia que entregamos a la antena se convierte en la suma de dos términos, un término de potencia radiada y un término de potencia disipada en forma de calor. Entonces estos dos términos que nos han salido aquí sumados cuando hemos calculado la potencia a partir de la resistencia de entrada o parte real de la impedancia de entrada, pues son los términos que me modelan los dos efectos, el de radiación de potencia y el de potencia disipada en forma de calor. Entonces el primer término de R sub R es la potencia radiada, de tal manera que tendremos que la potencia radiada por la antena es R sub R módulo de la corriente al cuadrado. Y sabemos que la potencia radiada por la antena es la integral en toda la esfera del frente de ondas esférico de la densidad superficial de potencia radiada. Luego había un segundo término, el R sub ohmio módulo de la corriente al cuadrado, pues que tiene que coincidir con el fenómeno que nos queda, que es la disipación de potencia en forma de calor. Entonces estos dos términos del dr sub r y el dr sub ohmio pues me modelan los dos fenómenos, la potencia radiada y la potencia disipada. Entonces vamos primero por la parte de radiación. Podemos definir nosotros el término este R sub R en la parte real de la impedancia, lo podemos definir de la siguiente manera. Se llama resistencia de radiación, es el nombre que le damos, y lo definimos como el cociente entre la potencia radiada y el módulo de la corriente de entrada al cuadrado. Dicho de otra forma, es aquella resistencia que si le entrara una corriente, es aquella resistencia que si circulara por ella una corriente y sub cero, me disiparía en forma de calor la misma potencia P sub R que la antena está radiando, ¿no? El otro fenómeno, la otra resistencia es la resistencia óhmica, y esta la puedo definir de muchas maneras. La puedo definir como la diferencia entre la parte real de la impedancia de entrada y la resistencia de radiación, o la puedo definir como aquella resistencia que cuando circula por ella una corriente y sub cero me disipa la misma potencia que la antena, ¿no? Y luego aparte de esto, sí. En este programa hemos puesto que RG está después, bueno, sí, tipo, no está después del generador, sino antes, en el circuito. Bueno, está dentro del generador. El generador es la línea, el globo este verde es el generador. El generador es todo esto. Primero va a generar la potencial y Bueno, luego es que fíjate que un generador, en un generador real, lo modelamos con el equivalente de Thevenin, que es un generador ideal de tensión VCA y una impedancia del generador. ¿Vale? Entonces, sabes por teoría de circuitos que la tensión del generador ideal que ponemos, V sub CA, es la misma que la tensión en circuito abierto del generador real. Por eso se le llama V sub CA. Y luego, la impedancia del generador, que aquí puede ser, que en teoría podría ser cualquiera, en la práctica va a ser real y habitualmente 50 ohmios habitualmente. Porque es la misma que la impedancia característica de las líneas de transmisión habituales. Para que esté bien adaptado. Entonces, bueno, falta decir que la habíamos dejado un poco de lado, pero recordad que también teníamos una reactancia, entonces, bueno, pues aparte de la resistencia de radiación y la resistencia óhmica, también tenemos la reactancia de entrada de la antena. Bueno, entonces, definimos eficiencia de transmisión, aunque según los libros que consultéis también se le llama eficiencia de pérdidas o eficiencia de antena o eficiencia óhmica, incluso otro nombre, eficiencia óhmica, de ohmio. Esta eficiencia de transmisión se define como el cociente entre la potencia radiada por la antena
y la potencia entregada, es decir, P sub R partido por P sub E. Fórmula importante que supongo que también estará en el formulario. Entonces sustituimos las fórmulas que tenemos para la potencia radiada, que es resistencia de radiación módulo de la corriente al cuadrado, y la potencia entregada, que es resistencia de entrada total módulo de la corriente al cuadrado, y teniendo en cuenta que la resistencia de entrada se descompone en dos términos, me da esto de aquí, que es justamente lo que hemos puesto aquí arriba. Entonces aquí, cancelando los módulos de la corriente al cuadrado, enseguida vemos que la eficiencia de transmisión es resistencia de radiación partido por resistencia de radiación más resistencia óhmica. Esto de aquí son fórmulas importantes, también son fórmulas importantes, y se tienen que saber los que no tengan formulario. No, esto de aquí, esto y esto, se tiene que saber, que no tenga formulario, repito. Y cosas importantes, por ejemplo, fijaos, tal como siendo las resistencias todas positivas, está claro que lo que lo pone aquí, que la eficiencia de transmisión va a ser siempre menor que 1, sería 1, esto está muy gordo, sería 1 si no hubiera pérdidas. Si una antena ideal que no tenga pérdidas, es decir, que la resistencia óhmica valga 0, una antena hecha con un conductor ideal de conductividad infinita, pues tendría eficiencia de transmisión o eficiencia de pérdidas igual a 1. En la práctica va a ser casi 1. Aunque hay tipos de antena importantes, para una antena metálica, yo que sé, un dipolo hecho con una varilla de aluminio, una antena hecha con un reflector parabólico, que básicamente son pedazos de aluminio de estas antenas, pues como es buen conductor, la eficiencia no va a ser 1, pero va a ser 0,99. Entonces, pues la práctica 1. Sin embargo, existen algunos tipos de antenas importantes, como las antenas microstrip, que no vamos a ver en este curso, pero sí que se ven en el curso de antenas de telecos, que tienen eficiencias del 70-80%, e incluso veremos que existen casos en que, aunque la eficiencia óhmica sea muy pequeña, la eficiencia de radiación desgraciadamente es mucho más pequeña que la óhmica, y la eficiencia de transmisión puede llegar a ser muy pequeña. Esto lo veremos enseguida en antenas elementales, pero puede llegar a ser, una vez que tengamos una eficiencia de transmisión, mucho más pequeña que 1. Y veremos ejemplos, luego veremos ejemplos. Esto será por culpa de tener una resistencia de radiación muy pequeña. Va a ser por culpa de esto. Una resistencia de radiación que va a ser mucho más pequeña que la óhmica. Este tipo de antenas obviamente nos interesará evitarlos, porque no nos interesa tener eficiencia de transmisión tan pequeñas, pero en la práctica muchas veces no podremos evitarlos según la aplicación y tendremos que convivir con ello. Bueno, entonces la ganancia. A ver, recordad que hemos definido directividad de esta manera. Directividad como densidad de potencia máxima radiada, en el caso de la directividad máxima. Si fuera directividad en una cierta dirección, pues habría que poner la densidad de potencia en esta dirección, pero en el máximo pues sería densidad de potencia máxima radiada entre densidad de potencia radiada media, y la media es la potencia total radiada entre 4πr cuadrado. Entonces podemos conocer, fijaos que si yo conozco la directividad, puedo establecer una relación entre la potencia total radiada, entre la densidad de potencia que estamos radiando y la potencia total radiada. ¿Vale? Pero yo muchas veces el dato que yo tengo es la potencia entregada a la antena, porque yo no sé cuánta potencia se está disipando dentro de la antena. Muchas veces lo que yo conozco es la potencia que yo le entrego a la antena. Imaginaos, por ejemplo, que tengo la antena adaptada a un generador y que le estoy entregando a la antena la potencia disponible del generador. Perfecto, yo sé cuánto es, pero hay una pequeña parte que se me disipa en forma de calor en la antena y por tanto yo no sé cuánto estoy radiando, ¿no? A mí me interesa poder tener una relación entre la potencia entregada a la antena y la densidad de potencia máxima radiada. Por tanto, reformulo la fórmula de la directividad
pero poniendo ahora la potencia entregada. Poniendo la potencia entregada en lugar de la potencia radiada. Evidentemente, si sustituyo la potencia radiada por la potencia entregada, el parámetro que estoy calculando ya no es la directividad, ya no puedo poner D de directividad, tengo que poner otra cosa. Pongo G y digo que esto se llama ganancias. Estoy definiendo la ganancia como la densidad de potencia radiada máxima entre la potencia entregada sobre 4πr cuadrado. Entonces es una fórmula similar a la de la directividad, pero sustituyendo potencia radiada por potencia entregada. Enseguida, comparando las dos fórmulas, veo que la ganancia es la directividad por la potencia radiada entre la potencia entregada. Es decir, si yo la directividad la multiplico por la potencia radiada, se me cancelan, y dividiendo por potencia entregada me queda la potencia entregada en el denominador y por tanto me queda la ganancia. Entonces, si por simple inspección, esto de aquí está muy claro. Ganancia igual a directividad por potencia radiada entre potencia entregada. Entonces, como yo he definido la eficiencia de transmisión como potencia radiada entre potencia entregada, me sale una fórmula muy importante, que la ganancia es la directividad por la eficiencia de transmisión. Otra vez una fórmula para saber que la ganancia es directividad por eficiencia de transmisión. Otra fórmula que hay que saber quien no tenga formulario. Y esto es importante porque normalmente el parámetro que yo encuentro en los catálogos de antenas es la ganancia. Es decir, a mí me dice en un catálogo, me dicen, esta antena tiene una ganancia de 15 dB. Pues la ganancia de 15 dB me va a permitir relacionar, fijaos, la densidad de potencia máxima radiada con la potencia entregada. A partir de la potencia entregada yo voy a poder calcular, vamos a ponerlo tal como lo haríamos. Yo voy a poder calcular la densidad de potencia radiada máxima como la ganancia por la potencia entregada entre 4πr cuadrado. La ganancia es un dato de catálogo, la potencia entregada la sé si conozco el generador que estoy utilizando. 4π es 4π y el radio R es la distancia a la cual está el observador de la antena, ¿no? Y esto de aquí es importante porque ya estamos calculando pues, la densidad de potencia que me radia esta antena, y de aquí pues, podría calcular, si quisiera, el campo máximo radiado, etc. Bueno, pues ahora en recepción, porque fijaos que cuando estábamos hablando de impedancia de entrada, esta impedancia de entrada era considerando la antena como transmisora. Fijaos que aquí, en los apuntes, he puesto en transmisión. Luego he dicho, tengo una antena conectada a un generador que está radiando una potencia y tal, ¿no? Esto de aquí es un parámetro en transmisión. Pero ¿qué pasa cuando yo utilizo esta misma antena, en lugar de utilizarla en transmisión, la utilizo en recepción? ¿Qué pasa en recepción? Bueno, en recepción yo tengo un campo incidente que me incide sobre la antena. Normalmente, si la fuente del campo está muy lejos, el campo que incide sobre la antena será aproximadamente una onda plana. Entonces, yo le conecto una carga a la antena y la antena entrega una potencia a esta carga, que si la carga que yo me imagino, la entrega la carga, me imagino que se disipa, aunque esta carga puede ser, si es un circuito receptor, puede hacer lo que quiera con esta potencia que se le entrega, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que es una impedancia que disipa potencia, por eso dibujo aquí unas como que se calienta, ¿no? Pero le entrega una carga y entrega una potencia P sub L a la carga. Vale. Entonces, desde el punto de vista de la carga, la antena ahora es un generador. ¿Queda claro? O sea, yo tengo mi antena es un circuito de dos terminales. Mi carga no sabe qué circuito hay al otro lado de los dos terminales. La carga solo sabe que cuando se enchufa la carga a estos dos terminales, se disipa potencia o se entrega potencia a la carga. Entonces, claro, la carga, ¿qué es lo que ve? La carga ve un generador. No sabe lo que hay. Ve un generador equivalente a lo que hay. Lo que hay es la antena, ¿no? Pero la carga ve un generador equivalente. Según el equivalente de Thevenin, este generador, pues tendrá, ese poder por el equivalente de Thevenin, será
un generador ideal con una tensión en circuito abierto V sub CA y una impedancia del generador Z sub A, ¿vale? Esta Z sub A se define como impedancia de antena igual a la impedancia interna del generador que equivale a la antena. Esta Z sub A es la impedancia de antena. Repito, cuando yo conecto una carga al generador, a la antena, la carga no ve una antena, la carga ve un generador. Entonces la antena tiene un generador equivalente que entrega la misma potencia a la carga que me está entregando la antena. Entonces este generador equivalente, con su circuito equivalente de Thevenin, tiene una impedancia del generador. Y yo defino impedancia de antena como la impedancia del generador equivalente a esta antena, ¿vale? Entonces resulta que, según habréis visto en teoría de circuitos, se puede calcular la impedancia de un generador como la tensión en circuito abierto de este generador partido por la corriente en cortocircuito de este generador. Entonces yo la calculo y observo una cosa muy curiosa. Observo que la impedancia de antena, que está definida como la impedancia del generador equivalente a esta antena cuando es receptora, tiene un valor en ohmios igual al valor de la impedancia de entrada de la misma antena cuando era transmisora. Es decir, tengo dos situaciones distintas. ¿Dónde estamos? Aquí. Tengo dos situaciones distintas. Una, esta antena utilizada en transmisión. En transmisión tiene una impedancia de entrada, que es la relación entre tensión y corriente en terminales cuando es transmisora. Y esta impedancia de entrada tiene un valor en ohmios. Entonces, ahora utilizo la misma antena como receptora. Como esta antena utilizada como receptora tiene un generador equivalente a la antena. Y este generador equivalente tiene una impedancia interna del generador que yo le llamo impedancia de antena. Pues la impedancia de antena, el valor en ohmios, es el mismo que el valor en ohmios de la impedancia de entrada cuando es transmisora. Y esto es debido al teorema de reciprocidad que no hemos visto en este curso, tampoco se ha visto en el curso pasado en electromagnetismo. No sé dónde lo vais a ver, yo solamente lo explico en el máster de Telecos, en una asignatura de métodos numéricos y un poco electromagnetismo, así un poco avanzado de teoremas y tal que tengo. Pero bueno, en el libro de antenas está el teorema y está la demostración, está en el libro de antenas. A vosotros no os interesa, en ingeniería física, en principio esto de aquí no interesa, no lo vamos a utilizar, pero en Telecos, aunque no se va a hacer la demostración, sí que se va a utilizar mucho el hecho de que la impedancia de antena es igual a la impedancia de entrada. Un parámetro en recepción igual a un parámetro en transmisión. Esto de aquí va a ser una constante que va a salir siempre, que los parámetros en transmisión son iguales a los parámetros homólogos en recepción, iguales, o en el caso de que no puedan ser iguales, se calculan uno a partir del otro a través de una sencilla fórmula, como pasaba aquí entre directividad y área efectiva, que lo vimos en la clase anterior. Pero el hecho de que haya una equivalencia o similaridad entre parámetros en transmisión y recepción se va a ir viendo constantemente y es algo que es debido al teorema de reciprocidad. Entonces aquí en ingeniería física no lo vamos a utilizar normalmente, no sé que se me ocurra un día un problema que se utilice, pero en principio no. Y en Telecos sí, se va a utilizar, aunque la demostración no se da en clase y está hecha en el libro. Entonces, bueno, la resistencia de antena, como que es igual, la resistencia de antena es la parte real de la impedancia de antena, que tiene el mismo valor numérico que la parte real de la impedancia de entrada, y por tanto se puede descomponer en resistencia de radiación y resistencia óhmica, que aquí estarían definidas en transmisión, pero que también si quiero las puedo definir en recepción. Entonces ya que estoy Una con la... pregunta. Sí, dime. ¿Cuál es la diferencia entre elemento pasivo y esto que acaba de pasar aquí, con los elementos de transmisión y recepción? ¿Qué? La antena es un elemento pasivo. Sí. ¿Tiene relación con que los parámetros de transmisión y recepción sean Sí, el mismo? sí, esto lo comenté el lunes cuando decía la equivalencia entre directividad y área efectiva, y lo comenté porque, y os dije esto, que como es pasivo, se utiliza igual, la antena en el fondo
es la misma en un sentido con la potencia saliendo hacia afuera que en sentido contrario con la potencia entrando hacia adentro, ¿no? Es lo mismo como radiador de potencia que como captador de potencia. Entonces, el teorema de reciprocidad lo que me dice es esto, pero el teorema me lo dice con fórmulas. El teorema hay unos carros de fórmulas derivadas de las ecuaciones de Maxwell. Esto de aquí se deduce directamente a partir de las ecuaciones de Maxwell, empezando a hacer cosas combinando, empezando a hacer a procesar las ecuaciones de Maxwell, acaba saliendo esto. Claro, aquí no lo puedo hacer ni puedo dedicar tiempo a esto, pero si a alguien le interesa, puedo colgar en Atenea. Si es que igual están colgadas ya, mira, igual están colgadas ya en esto que pongo temas extra, unas diapositivas de teoremas, que son las que doy en el máster, donde está demostrado el teorema de reciprocidad. Y está demostrado una cosa previa y necesaria para llegar a demostrar esto de aquí. Esto de aquí se demuestra en el curso de antenas, pero en el libro, no en clase. Pero bueno, si queréis ver un poco la cuestión del teorema de reciprocidad, lo podéis ver en el libro de antenas o en las diapositivas de máster que creo que están colgadas en Atenea, si no las cuelgo. Pero si no tenéis tiempo, no os esperáis al verano para mirarlo, porque evidentemente esto no hace falta para este curso ni para los problemas que vamos a hacer en examen. Bueno, pues entonces, ya que estamos estudiando lo que hace la antena en recepción, pues la antena entrega potencia a una carga y yo puedo calcular la potencia que la antena entrega a una carga, como siempre, ¿no? Como lo tenemos aquí, puedo calcular la potencia entregada como la parte real de la impedancia de la carga por el módulo de la corriente al cuadrado. Esta I es la corriente que entra en la carga, con el módulo de la corriente que entra en la carga al cuadrado, ¿no? Entonces, como siempre, la corriente va a ser la tensión que hay en el lazo dividido entre la suma de impedancias, o sea, la corriente va a ser esta de aquí. Y hay que tener en cuenta que esta impedancia de la antena tiene el mismo valor numérico que la impedancia de entrada, cosa que hemos dicho antes, y por tanto la parte real de la impedancia de la antena pues será RR más R ohm, y la parte imaginaria pues será la reactancia de entrada. Entregaremos la máxima potencia a la carga, lo sabemos, cuando haya adaptación compleja conjugada, es decir, cuando la impedancia de la carga sea el conjugado de la impedancia de la antena. Y por tanto aquí sería pues el conjugado de la impedancia de entrada de la antena, porque son iguales. Y esto es una cosa que normalmente se busca. Pensad que si uno no se preocupa en diseñar la antena para que tenga una buena impedancia, pues va a salir una impedancia de la antena muy desadaptada de la carga que yo le voy a poner. Típicamente la carga va a ser de 50 ohmios, porque típicamente la carga va a ser una impedancia característica, una línea de transmisión de impedancia característica 50 ohmios, y un equipo que yo conozco, por ejemplo, puedo conectar un amplificador, luego puedo conectarle un demodulador o lo que sea a la antena, a la línea de transmisión que sale de la antena. Entonces, claro, todos estos equipos que yo enchufe van a tener impedancias normalizadas de 50 ohmios. Entonces, al final la carga va a ser una línea de 50 ohmios con equipos de 50 ohmios enchufados al final de la línea, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me interesa es que la impedancia de entrada de la antena sea 50 ohmios. Esto es lo que yo querría tener. Entonces, pues gran parte de la ciencia de las antenas está en que la impedancia de la antena no se me vaya mucho, no se me vaya muy lejos de los 50 ohmios. Y acaba siendo un tema importante. Bueno, entonces vamos a utilizar esto que hemos dicho ahora, la potencia entregada a la carga, para cuando yo tengo una comunicación entre dos antenas, poder relacionar la potencia entregada a la carga con la potencia que el generador entrega a la antena transmisora.
Entonces, son los dos parámetros que yo voy a relacionar. P sub E, la potencia entregada a la antena transmisora, y P sub L, la potencia que la antena receptora entrega a la carga. Para ello, vamos a ver qué potencia entrega la antena receptora a la carga. Pues si no hay pérdidas, por definición de área efectiva, la potencia que entrega la antena receptora a la carga es la densidad de potencia incidente sobre la receptora. Esta ρI es densidad de potencia incidente sobre la receptora por el área efectiva de la receptora. Recordad que esto de aquí viene de la definición de área efectiva. Acordaos cómo está definida, esto de aquí es de ayer, cómo está definida el área efectiva. Esto simplemente lo vimos el lunes, era una definición. Entonces, de esta definición enseguida se deduce que la potencia entregada a la carga es área efectiva por densidad de potencia incidente. Y yo os comenté el lunes que de alguna forma esta área efectiva era el área que la antena utiliza para captar potencia del frente de onda incidente ρ sub I, ¿no? Entonces, pues tenemos esto. Entonces, ¿qué pasa cuando hay pérdidas? Cuando hay pérdidas, tenemos que multiplicar el área efectiva de la receptora por la eficiencia de pérdidas o de eficiencia de transmisión de la antena receptora. Por eso le pongo subíndice R mayúscula a todo lo que corresponde a la antena receptora. ¿Por qué? Pues porque recordad que el área efectiva la hemos definido, esto lo dije el lunes, el área efectiva, como no sabemos mucho lo que pasa, lo definimos en condiciones óptimas, es decir, si todo está perfectamente adaptado, si la polarización es la adecuada, si no hay pérdidas, lo definimos en condiciones óptimas. Pero luego, si las cosas no son óptimas, pues multiplicamos por factores que tengan en cuenta lo que no es óptimo. Entonces, en este caso, si no hay pérdidas, multiplicamos por el factor eficiencia de transmisión o eficiencia de pérdidas. Recordad que antes os he dicho que la eficiencia de transmisión también se llama, lo he dicho aquí, eficiencia de transmisión también se llama eficiencia de pérdidas. ¿Por qué lo que hago para tener en cuenta las pérdidas en recepción es multiplicarla por la eficiencia de transmisión o eficiencia de pérdidas, que es un parámetro que yo he calculado en transmisión? Recordad que esta eficiencia está definida en transmisión de esta manera: potencia radiada entre potencia entregada. Y está definida con potencia radiada y entregada si yo utilizara esta antena, que es receptora, si yo la utilizara como transmisora. Bueno, la demostración la tenéis dentro de este recuadro, pero básicamente podéis ver que la potencia disponible de la antena como generador, si yo veo que la eficiencia disponible de la antena cuando tiene pérdidas, en la resistencia de la antena pongo resistencia de radiación más resistencia óhmica, y cuando no tiene pérdidas, en la resistencia de la antena pongo resistencia de radiación, pues yo enseguida veo que el cociente entre las potencias disponibles cuando hay pérdidas y cuando no hay pérdidas, el cociente es resistencia de radiación partido entre resistencia de radiación más resistencia óhmica. Y hemos dicho antes que esto de aquí, resistencia de radiación partido entre resistencia de radiación más resistencia óhmica, es la eficiencia de transmisión. Por tanto, en conclusión, yo tengo en cuenta las pérdidas multiplicando el área efectiva por la eficiencia de pérdidas o eficiencia de transmisión cuando la antena actúa como transmisora. Entonces, vamos a ver cuál es, bueno, en esta fórmula de aquí, que de la potencia entregada a la carga, en la cual se utiliza el área efectiva de la antena receptora, vamos a sustituir más adelante, pero aquí ya tengo preparada la fórmula que vamos a sustituir. Vamos a sustituir la relación entre área efectiva de la receptora y la ganancia de la receptora. La ganancia no, esto es la directividad. Esto está mal, ¿eh? Esto está mal, voy a ponerlo en negro. Esto aquí es la directividad de la receptora. Tengo que poner una nota para corregirlo.
Bueno, entonces decíamos que la fórmula que utilizamos es la que salió en la clase del lunes. Área efectiva es igual a lambda cuadrado partido por 4pi por directividad. Y esto aplicado a la antena receptora, por tanto, subíndice R mayúscula en todo. Esto lo sustituiremos luego. Entonces, nos queda ahora ver cómo calculamos la densidad de potencia incidente, esta de aquí. Pues la densidad de potencia incidente la calculamos a partir de la fórmula de la ganancia de la antena transmisora. La fórmula de la ganancia de la antena transmisora es densidad de potencia radiada máxima partido por potencia entregada sobre 4πr cuadrado. Entonces la potencia que radia la transmisora es la que incide sobre la receptora. A ver si tenemos aquí un dibujo. ¿Lo veis aquí? La potencia que radia la transmisora, y en el máximo, porque vamos a ser suficientemente inteligentes de poner la antena receptora en la dirección del máximo de la antena transmisora, la potencia que radia máxima la transmisora es la ρ sub i que incide sobre la receptora. Entonces, sustituimos la densidad de potencia radiada máxima por ρ sub i y despejamos ρ sub i y me queda ganancia de la transmisora por potencia entregada de la transmisora partido entre 4pi r cuadrado. Y esto lo sustituimos aquí. Entonces, y teniendo en cuenta las pérdidas, entonces lo que teníamos era densidad de potencia, para la potencia entregada a la carga teníamos densidad de potencia incidente, que es esto de aquí. Teníamos área efectiva de la receptora, que es esto de aquí, con la D sub R que decía que había que poner, por área efectiva de la... eficiencia de transmisión de la antena, que es esto de aquí. Entonces, recordando que la directividad por eficiencia de transmisión es la ganancia, cosa que hemos dicho en la página anterior al principio de esta clase, entonces lo que me queda es la siguiente fórmula. Pasando la potencia entregada a la izquierda dividiendo, me queda que la potencia entregada a la carga dividido por la potencia entregada a la antena transmisora es igual a la ganancia de la transmisora por la ganancia de la receptora, que está aquí, por la longitud de onda al cuadrado, que está aquí, y partido entre 4pi r al cuadrado, que viene de 4pi por 4pi y r cuadrado. Y esto es una fórmula muy importante que se llama ecuación de transmisión. Esto es una fórmula que en ingeniería física os voy a dar en el formulario y que en Telecos pues hay que saberse. Esta fórmula sale a veces en los problemas de examen. En los primeros años salía siempre y luego, como en los últimos años, los primeros años siempre había algún apartado de examen en el cual, después de hacer una serie de cálculos sobre una antena, pues pedía si sobre la antena incide un campo eléctrico de tantos voltios por metro, cuál es la potencia que esta antena entrega a la carga, ¿no? Pues a partir del campo eléctrico incidente sobre la antena calcularíais la densidad de potencia incidente y calcularíais la potencia entregada a la carga, o incluso si se da la potencia entregada a la antena transmisora y su ganancia, pues utilizaríais esta fórmula y tal. En los últimos años no ha salido porque en los últimos años los problemas de antenas del examen final eran ya muy largos y para no alargarlos todavía más pues no se ponía este apartado, ¿no? Entonces a vosotros pues puede que os toque o que no según cómo sea el resto del problema, pues puede que lo preguntemos o que no, pero en fin, en todo caso es una cosa que tanto si os lo voy a preguntar como si no, es una cosa que os interesa saber como profesionales, pues os interesa saber. Y como pregunta, aquí sí. R es la distancia entre las dos antenas, ¿no? R es la distancia entre las dos antenas, correcto, sí. Porque Pero, fíjate... sí. Siempre, la onda. Sí, sí, esto es una cosa importante que veremos ahora enseguida cuando calculemos el campo radiado por la antena ya con fórmulas ya a partir de las ecuaciones de Maxwell. Pero
el campo que radia la antena es siempre una onda esférica. Entonces, la amplitud del campo radiado por la antena vendrá dado como 1 partido por R, o de la potencia radiada por la antena como 1 partido por R cuadrado. O sea, fijaos cómo sale aquí este factor 1 partido por R cuadrado para la densidad de potencia radiada por la antena transmisora. Y esto pues, os lo demostraremos luego con más rigor. Lo que pasa es que luego veremos que el campo radiado por una antena localmente es una onda plana. Por eso, a principio de curso os dije esto de aquí. Bueno, al principio de curso, no, al principio de este capítulo, el lunes, os dije que teníamos una variación del campo radiado de una antena con R de la forma elevado a menos JKR partido por R, o sea, una variación de onda esférica, pero que luego el campo eléctrico y el campo magnético cumplían una relación de onda plana, porque os demostraré que es una onda localmente plana. Es una onda localmente plana. Es una onda esférica, pero cuando yo lo observo en una región del espacio muy pequeño, lo que veo es una onda plana. Entonces, pues, esto es lo que hay. Lo tenemos aquí. Y bueno, esto es la ecuación de transmisión, que es una cosa interesante que hay que saber. Entonces, si continuamos, pues ahora viene un apartado de desacoplo de polarización que a vosotros en ingeniería física no os voy a dar, que en Telecos sí que damos, os lo podéis leer. Aquí para ancho de banda, pues hay también un apartado que damos solo en Telecos. Esto es interesante. A ver, aquí no lo nos interesa a nosotros de cara a examen, pero sí que es interesante como culturilla. Entonces, pues os lo podéis leer solamente a título informativo, vale la pena que os lo leáis.